Voy a comenzar con la doctora Romy Chan, entonces, hagámoslo sin pauta. Doctora Romy Chan, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Conocida abogada penalista. Me imagino que sorprendida por los últimos sucesos que ya no son judiciales, sino ahora son policiales también. Sí, y además muy preocupada, porque fíjate, Fabricio, esto no se ha dado antes en nuestro país. Estamos hablando de un posible homicidio de un colaborador, o sea, algo que es bastante relevante, sobre todo porque es en el marco de un caso político, ¿no? De un caso que tiene pues un impacto político también. A ver, comencemos. El día de ayer, ayer ha sido, claro que sí, José Miguel Castro, este colaborador eficaz del caso Villarán, exgerente municipal, conocido como Budián, o por lo menos ese es el codinome que supuestamente se le dio a él en todo el proceso, fue hallado sin vida este domingo en unas circunstancias muy raras, doctora. Él tenía un departamento en Miraflores, supuestamente parecía que era una especie de suicidio, pero es un suicidio medio raro porque el suicida se cortó el cuello hasta morir y cortó la lengua incluso antes de morir. Muy raro. Además, no solamente se encuentra un cuchillo, se encuentran dos cuchillos, ¿no? Lo cual es extraño. Y la verdad, yo en mi experiencia profesional he visto, lamentablemente, varios suicidios y levantamientos de cadáver en varios suicidios. Y nunca una persona que haya elegido suicidarse con una fórmula que es la que ha escogido el señor Castro, ¿no? O sea, nadie lo hace con un corte en el cuello. No. Uno puede ver lesiones en otros lugares del cuerpo, pero no en el cuello, ¿no? Y aquí esto es rarísimo, ¿no? Porque es causarse un sufrimiento innecesario, ¿no? A ver, doctora, ¿quién es José Miguel Castro, alias Budián? ¿Quién es este señor? A ver, para empezar es el segundo, era el segundo de Susana Villarán, o sea, es la persona que ha recibido el dinero, que ha recibido los pagos que supuestamente habrían dado Odebrecht y OAS para la campaña de la revocatoria, de la no revocatoria de la señora Villarán, y que además puede acreditar, que pudo acreditar a lo largo de su declaración y de lo que se ha venido actuando en la investigación, que en efecto hubieron estos pagos para el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Entonces, como estamos viendo, es el personaje clave, ¿no? Ahora, cierto es que no es que a partir de que haya fallecido ya no se pueda utilizar lo que le haya dicho o sus declaraciones en el marco del proceso de colaboración eficaz en el caso, ¿no? Pero lo que sí va a ocurrir, Fabricio, es que ya no vamos a poder obtener mayor información. O sea, ya no van a haber aclaraciones. Ya no hay otro como José Miguel Castro que Ya pueda no hay hablar. otro, ¿Por ¿no? qué? Porque él era el segundo, era el que recibía el dinero, el que coordinaba todos los pagos. Ya no hay otra persona de confianza de ese nivel, ¿no? Entonces, claro, ahí su declaración igual se va a valorar, porque la norma procesal sí permite que eso se haga, ¿no? Sé que algunos colegas han estado opinando de que ya no va a poder declarar, o bueno, ya no se va a poder valorar esto, pero no, para mí no es tan correcto, yo creo que sí lo va a A poder ver, lo que él hacerse. ya declaró, ¿vale? Sí, por supuesto, vale, y se va a actuar en el juicio y va a ser considerado como un elemento de prueba. Más ahora que está muerto el señor. Por supuesto, ¿no? Pero como ya no van a haber opción a repreguntarle o a preguntarle o al pedir aclaraciones o a pedir más información, Sí. claro, lógicamente las únicas comprometidas van a ser las personas que ya están comprometidas en el juicio. A ver, hay una serie de implicados en este caso que, bueno, yo algo de experiencia tengo en el tema policial, no como usted en el tema penal, sino que yo he hecho reportajes en 15 años de policiales. Entonces, normalmente lo que pasa es que miras el dinero y miras quiénes se beneficiaron con el dinero o quiénes quisieran que esto hubiese ocurrido así, no matarlo, pero se van a ver beneficiados. Y hay algunos nombres que soltó el señor en relación a montos recibidos a personas con ciertas funciones. Le pregunto primero por la señora Marisa Glave, que fue regidora de Villarán. El señor José Miguel Castro dijo que ella, junto a Zoila Reategui, que fue regidora, recibió $60,000, supuestamente. Anel Taussend, vocera de campaña, exministra, 20,000. Jorge Nieto Montesinos, consultor político, es lo que ha dicho José Miguel Castro, exministro, $60,000. Bueno, y ha mencionado a Carlos Juscamaica, Eduardo Salinas, Gabriel Prado, el conocido funcionario cercano a Villarán, con una cuenta supuestamente vinculada a Andorra, y a varios más funcionarios, César Meix, Oscar Vidaurreta, etcétera, varias personas que han estado en el caso. Eh, ¿Ellos se van a ver beneficiados con la muerte de Castro? Fíjate, yo no creo eso, independientemente de que sea verdad o sea mentira lo que él haya dicho, Sí. ¿no? Lo cierto es que igual todo lo que él ha dicho respecto a esos puntos se va a poder mantener a lo largo del juicio. No es que ya no se va a poder comentar, ya no se va a poder decir, no, él ya lo dijo, ya la Fiscalía debe haber realizado las diligencias para verificar estos temas y por tanto todo eso lo puede actuar en el juicio. Pero lo que ya no va a haber es más información. Ok. Porque claro, lamentablemente ya falleció, ¿no? ¿Y con la información que él ya había dejado era, no sé, suficiente? A ver, yo creo que respecto de algunas ¿O personas... se había guardado ciertas cositas que
Eso ya no lo vamos a saber, lamentablemente. Hay que tomar en cuenta que el que debe saber esa respuesta es el fiscal José Domingo Pérez, porque él mismo ha declarado que incluso se reunió con el señor Castro días previos a su muerte. O sea, no sé si en esa reunión, por ejemplo, le haya podido dar mayor información que no haya dado a lo largo del proceso de colaboración, ¿no? Y claro, esas personas sí que se beneficiarían definitivamente, porque no fueron mencionadas antes por escrito. Pero los que ya fueron mencionados, en realidad, Fabricio, en honor a la verdad, no es que se vayan a beneficiar realmente con su muerte, ¿no? Porque igual todo lo que ya él dijo se va a actuar. Entiendo. Más bien van a perder la oportunidad de poder repreguntar y pedir aclaraciones, ¿no? En caso, pues, por ejemplo, alguno considere que eso, como ha pasado, ¿no? Alguno niegue que no ha recibido el dinero. A ver, estamos con la doctora Romy Chan, abogada penalista aquí en Tendencias, en Betel, en todo el territorio nacional. Porque Betel te inspira. Además, a partir del 1 de julio vamos a salir renovados, por supuesto, engánchense porque va a estar bueno todo lo que va a ocurrir aquí. Doctora, resúmame un poco el caso de Susana Villarán. ¿Por qué algunas personas dicen que es un caso casi redondo en contra de la exalcaldesa y no sé ya de quién más? Porque el otro era José Miguel Castro. Así es. ¿Por qué? Porque a ella se le está acusando por el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. ¿Qué plantea ese delito? Que a partir de, bueno, antes no lo teníamos, fue un delito relativamente nuevo, pero a partir de esa figura penal, lo que se dice es que cada vez que alguien te done para una campaña electoral, tiene que haber un registro, tiene que haber una identificación clara de quién es la persona que está donando. Una cuenta bancaria que recibe la plata. Por supuesto, una cuenta bancaria y todo un proceso formal para justamente evitar estos aportes indebidos, subrepticios, ¿no? Por debajo de la mesa, que luego pudieran generar pago de favores políticos, ¿no? Cuando el funcionario lograra su objetivo, lograra, por ejemplo, ser elegido, o en este caso, como la señora Villarán, lograra quedarse en el puesto con la campaña de la no revocatoria, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasó en el caso de la señora Villarán? En el caso de la señora Villarán, todos fuimos testigos de un gran despliegue para la campaña de la no revocatoria, en la que incluso participaron artistas, personajes conocidos, salió en diferentes canales de televisión, en radios, ¿no es cierto? O sea, hubo una inversión, eso era claro, ¿no? Y la pregunta era de dónde vino esa inversión. Y ahí es donde es clave el testimonio del señor Castro, porque lo que él dice es que esa inversión vino de Odebrecht y OAS, que pagaron dinero para subvencionar la campaña, pero que no lo declararon. Y claro, ese es justamente el delito de financiamiento ilegal de partidos. Doctora, ¿eso solamente lo dijo Castro? ¿No lo dijo nadie más? Mira, hay un dato bien curioso ahí, porque cuando Castro lo dijo, y al inicio del caso, la señora Villarán reconoció públicamente que ella sí había recibido En un medio de ese comunicación. dinero. A Nicolás Lucar creo que se lo dijo. Así es, dijo, sí, yo he recibido ese dinero. Y con eso, en realidad, se puso la soga al cuello, porque todos empezaron a decir, y que es verdad, ¿no? Oye, pero entonces tú estás reconociendo el delito, porque no podías recibir dinero de esa manera. En el caso de la señora Fujimori, se cuestiona, porque ese delito no existía todavía cuando ella recibió los aportes. Pero en su caso, ya existía. Estamos hablando de años en donde el tipo penal ya estaba vigente, ¿no? Entonces, ella reconoce eso y luego, a nivel de la fiscalía, lo niega. Pero ese también es un elemento que obviamente la Fiscalía va a valorar y va a presentar como una contradicción de parte de la señora Villarán, ¿no? Eso sumado, por ejemplo, a la declaración del señor Castro, por ejemplo, sumado a otros elementos más de personas que han reconocido, no, ojo, haber recibido el aporte directamente, pero sí haber hecho gastos. No, eso también va a sumar. El caso de las otras personas, como ese caso de la señora Glave, de la señora O el señor Anel Tausen, Jorge Nieto, qué sé yo. por ejemplo, en el caso de ellos, en realidad esto es un poco distinto, ¿no? Porque ellos directamente, entiendo, no eran las personas encargadas de gestionar los aportes del partido. Ellos eran integrantes del partido y, claro, participaron en la campaña, pero se entiende que no estaba bajo su responsabilidad directa la organización o administración del dinero que el partido iba recibiendo. No, claro, por ahí algunos dirán, oye, pero debieron haber preguntado, o sea, no estamos hablando era de mucho 5.000 dinero que soles, estaba ¿no? entrando, claro. Exacto, ¿no? No lo sabremos. Ya, pero eso el juez no valora ese tipo de cosas. Exactamente, pero jurídicamente hablando, eso tiene que probarse. Eso es la chismografía para el periodista, para la gente, pero a la hora de la hora, eso el juez tiene que tener un mínimo de base para afirmar supuesto, cosas. ¿no? Por supuesto, tiene que haber un elemento que realmente ayude al juez a decir son culpables. Y eso yo ahí sí lo veo un poco más difícil, ¿no? No sé si la Fiscalía tenga mayores elementos que de repente no conocemos a nivel mediático, pero que estén en el expediente, pero entiendo que no es el caso, ¿no? Distinta la posición de la señora Villarán, que ella era la lideresa del partido. Y como lo dijo el señor Castro, ella sabía de los ingresos. Ahora, lo que causa extrañeza es,
José Domingo Pérez es alguien que solamente calcula mucho el momento en el que va a salir a hablar. Salió a hablar inmediatamente después de que la suspendieran a la señora Patricia Benavides, a decir que se vaya el jefe de la Autoridad Nacional de Control, que lo está investigando a él por enriquecimiento ilícito, en fin. Y ayer, ni bien matan, porque me da la impresión de que es un asesinato, eso no es un suicidio, al señor José Miguel Castro, que está ahorita en pantallas, apareció el señor José Domingo Pérez también y salió a hablar y dijo una cosa muy extraña. Dijo que la muerte del colaborador eficaz José Miguel Castro puede afectar, ese fue el verbo que usó, el juicio contra Susana Villarán. A ver, yo la verdad me preocupé un poco porque cuando escuché sus declaraciones y además él dijo que podía esto generar un replanteamiento de los plazos del juicio. Sí. Yo entendí... O sea, hacerlo más largo. Así es, yo también entendí eso, que era hacerlo más largo y a mí me parece que eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque en verdad, al contrario, lo que tendría que ocurrir es que se adelante la fecha del juicio. Porque, a ver, estamos hablando de que están matando los testigos. Están matando a los colaboradores. Entonces, si existe alguna sospecha o alguna suspicacia de que esto no es un homicidio, perdón, no es un suicidio, sino una muerte provocada, eso significa que puede generar una incidencia en el tema realmente. Entonces, claro, si yo fuera fiscal, yo exigiría al Poder Judicial que me adelanten lo más rápido posible el juicio y que no se siga dilatando. Porque además, Fabricio, hay que tomar en cuenta algo. El caso de la señora Villarán es un caso que innecesariamente se ha hecho largo. O sea, tenemos un montón de tiempo ya en este caso, en este proceso. La justicia que es tan larga ya no llega a ser justicia, ¿no? Y la sala, bueno, dijo que no tenía mucho tiempo en el espacio judicial, o sea, que estaba muy cargada de expedientes y que por tanto le ponía la fecha del 23 de septiembre. Prolongarlo otra vez me parecería absurdo y además contradictorio con lo que está ocurriendo. Entonces, luego entiendo que el señor José Domingo Pérez ha dicho que no, que a lo que él se refiere es que él quiere adelantar el juicio. Bueno, si es así, extraordinario. Ojalá que eso ocurra. Doctora, si al final de este juicio hay un condenado o condenados, ¿quiénes serían? ¿Villarán y quién más? En este caso, yo creo que la que va fija es la señora Villarán, ¿no? O sea, yo creo que la mayor cantidad de elementos va por ella. Ahí hay una... O sea, yo a la hora de armar un reportaje lo que me preguntaría es eso, ¿por qué solamente ella? O sea, ella no transó sola, ella no se gastó la plata sola, ella no recibió la plata sola. Es más, la plata no sé si la tiene ella ahora, porque es un montón de dinero, a no ser que ya se lo hayan dilapidado. ¿Quién sería? Yo sé que usted es una mujer de ley y habla en base a cosas objetivas, con elementos objetivos en la mano, pero aquí hay alguien más. A ver, no creo que ella solamente haya hecho solo todo. Yo tampoco lo creo, pero el asunto aquí es que hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, a ver, el delito, y eso no hay que perderlo de vista, por el cual el fiscal José Domingo Pérez se ha inclinado, es financiamiento ilegal de partidos políticos. No es corrupción, no es colusión, que es el acuerdo con el particular, no involucra al particular ni tampoco a otros funcionarios. Entonces, él ha decidido la imputación. Y claro, a estas alturas del partido eso ya no se puede cambiar. No se puede. No se puede, a no ser que genere un nuevo juicio, por lo cual también sería absurdo, ¿no? Porque por los mismos hechos ya no puede generar un proceso paralelo o una investigación paralela. Debió haberle hecho todo aquí. Curioso, ¿no? Y por eso generó algunas polémicas, porque muy distinta la estrategia a lo que más bien él quiso hacer en el caso Fujimori, donde más bien amplió, puso un montón de gente, puso un montón de delitos, ¿no? Y bueno, más bien eso no le funcionó. Entonces se entiende que aquí con la estrategia opuesta debería de funcionarle, pero también se hizo súper largo el proceso y ahora como vamos viendo, ha fallecido un colaborador, ya no hay opción a profundizar. La señora Villarán, bueno, tiene el tema más o menos claro, pero los demás, si habían más personas involucradas ya no lo vamos a saber porque ya falleció el señor Castro. Entonces, muchos elementos que hacen ver que, a ver, en la práctica no hay resultados, no hay goles, ¿no? El señor José Domingo Pérez dice, sí, pero yo he conseguido tantas condenas. Bueno, no él solo, ¿no? El señor Juárez Atoche ha hecho, yo creo, una buena parte ahí, por no decir una parte muy significativa, ¿no? Pero lo cierto es que vamos a ver qué pasa ahora, porque por la imputación, Fabricio, lamentablemente, tampoco es que le den mucho margen al Poder Judicial. El tema es financiamiento ilegal de partidos. Y ahí hay un responsable, que es el que organizaba el partido, recibía el dinero y organizaba las cuentas. Esos eran el señor Castro, que ya falleció, la señora Villarán. Quiero seguirle haciendo más preguntas, pero primero quiero hacer una idea personal, que se me viene a la mente, no está en la pauta, por supuesto. Hay una cosa que yo admiro de los abogados honestos e inteligentes, como es el caso suyo. Gracias. El abogado normalmente no es negocio para el abogado pelearse con el fiscal, ni mucho menos con un juez. No tiene que ser amigo, pero tiene que tener
una relación por lo menos amigable. ¿Cómo hace usted para tener una relación amigable con fiscales así? Mira, yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que yo, y siempre lo he dicho, selecciono muy bien los casos que nosotros vamos a ver en el estudio. Y defiendo cosas en las que yo creo. Entonces, a mí no me hace ningún problema ir a pedir algo para una persona cuando sé que es lo correcto. Incluso, por ejemplo, no hace mucho recibí algunas críticas, ¿no? Porque me decían que había llevado los temas de Real Plaza, ¿no? Pero fíjate, ¿para qué? Para hacer lo que corresponde, que es pagar las indemnizaciones, porque los hechos a nivel civil ocurrieron en casa, o sea, en Real Plaza, y por tanto, igual ellos tienen que cubrir la indemnización, sea quien sea el que tenga la culpa, independientemente de la investigación penal, ¿no? Entonces, la verdad, normalmente no tengo puntos contradictorios con el Ministerio Público. Porque escoge sus casos. Exacto. Usted no tiene nada que ver con un caso relacionado Yo, a por ejemplo, Odebrecht. no tengo casos en la Fiscalía del fiscal José Domingo Pérez. Ah, bueno, entonces... Claro, porque además también los casos que él ve son los casos de corrupción, y normalmente tengo que reconocer que muchas de esas personas me han buscado, pero finalmente no he aceptado sus casos. Bueno, Entonces, hay una dosis de sabiduría ahí, Sí. evidentemente. Doctora, ¿y hay riesgo de fuga para Susana Villarán, cree usted? A ver, yo creo que sí puede haberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tal vez no, porque ella no ha mostrado por lo menos eso. Creo que sería difícil conseguir una prisión preventiva en su contra. Pero sí creo que deben haber algunos mínimos, como por ejemplo el tema del impedimento de salida del país, algunas restricciones que garanticen que ella sí colabore y se apersone al caso, ¿no? Por eso entiendo que el Ministerio Público también está ya muy atento al vencimiento de la comparecencia con restricciones, que es lo que ya tenía. O sea, hay que renovar las Y restricciones. tiene que renovar las ¿Cuándo se restricciones, vence esto? ¿no? No estoy segura del plazo, pero entiendo que ya va a ser próximamente, porque el Ministerio Público ya está presentando un nuevo pedido, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Esto significa que cabe la posibilidad que la señora se fugue? Como con todos los imputados, incluido el señor Vizcarra. Pero el problema es que no podemos actuar sobre la base de esa especulación, sino sobre la base de elementos objetivos. ¿Qué es lo que pasó con Vizcarra, no? No le dan la prisión preventiva porque, a ver, el hecho de que él acuda o vaya a puntos cercanos a los cruces de frontera no significa que se vaya a fugar, porque si no ya lo hubiera hecho, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, claro, el juez tiene que conceder las medidas, pero sobre la base de algo sólido. En el caso del impedimento de salida, fíjate, es un poco diferente, porque no es una prisión preventiva, es una medida de restricción, pero no agresiva, como la prisión preventiva, que es la más grave, ¿no? Pero que por lo menos resguarda que la persona no se va a ir del Perú y por tanto va a quedarse hasta que el proceso continúe. Pero también, Fabricio, eso debe ir de la mano con un proceso rápido. Pues, Sí, ¿no? claro, porque siempre está la posibilidad de que se vaya, por la Exacto. mala, pero se vaya. Claro, pero es que si yo lo tengo procesado 10 años, ya, bueno, es que también el riesgo se incrementa, ¿no? Y también hay un tema de responsabilidad aquí del Ministerio Público, ¿no? Y esto lo hemos visto en muchos casos, ¿no? O sea, caso Nadine Heredia, mira, incluso entró a prisión, luego salió, pero es que se demoró tanto la resolución, tanto la solución del caso, que finalmente, obviamente, pues le facilitas a la persona el pensar en una serie de alternativas para no cumplir con lo que la justicia dice. Bien, doctora, quiero preguntarle un poco sobre su opinión sobre las cosas que están pasando en Fiscalía ahora, etcétera. Pero, a ver, la prognosis que usted le da al caso, que hacia futuro, ¿cómo lo ve? A ver, yo creo que va a haber una condena para la señora Villarán, ¿no? Pero probablemente no va a ser una condena en cárcel efectiva, ¿no? Por la edad de la señora Villarán, por los tiempos, ¿no?, que se manejan en el delito, y también por que los penales están hacinados, ¿no? O sea, Y nada más. Sí. Nadie más. dudo mucho respecto a los demás, a no ser que la Fiscalía logre demostrar que ellos tenían conocimiento de que el aporte venía de Odebrecht y que era dinero que no estaba ingresando formalmente al partido. Doctora, entremos a un poco más de, un poco más de pregunta de clase de universidad. ¿Esto cómo se soluciona, doctora? No es un caso particular y la bruma negra que nos está envolviendo al todo el tema de la judicatura es hastiante. A mí me sorprende que solamente la señora esté acusada, que solamente ella, matan a un colaborador eficaz. En Fiscalía acabamos de ver una guerra de tronos ahí, que la verdad a mí me sorprende cómo la fiscal de la Nación no acató la orden de una autoridad, etcétera. ¿Tienes solución? Usted como mujer de ley, ¿esto se soluciona o es simplemente una condena que tenemos que vivir en el país así se hacen las cosas? Mira, en realidad, Fabricio, yo creo que todo se soluciona cuando hay voluntad. El problema que tenemos es que últimamente no hay voluntad porque me parece que existen detrás muchos intereses que no son los intereses del pueblo peruano, sino son intereses particulares, desde todo punto de vista, ¿no? Es más, por ejemplo, en el caso de la señora Villarán, yo sí creo que es inmediato que la Fiscalía, que la policía, junto con la Fiscalía, hagan una investigación de por qué falleció. Porque a mí me recuerda mucho la muerte que no hace mucho tuvimos contra un miembro del poder, bueno, estaba vinculado a Palacio de Gobierno, ¿no?, que también está vinculado al tema, si no me equivoco, de la señora Boluarte, ¿no?, que también falleció De manera extraña.
Exacto, ¿no? De manera extraña. Entonces, a mí me parece que las Me muertes está son muy hablando usted del similares. caso Caliwarma. Exactamente, del caso Caliwarma, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que ahí hay una coincidencia curiosa entre las muertes. Y yo creo que eso tiene que descartarse. Porque si no, de lo que estamos hablando ya es algo que va más allá de una simple muerte. Estamos hablando ya de una organización criminal. Y sería sumamente peligroso si esto avanza, porque ¿qué? Nos vamos a comparar con países como México, donde ocurren, pues, donde las mafias organizadas, el narcotráfico ha tomado prácticamente al país. Doctora, ¿hay que volver a los jueces de instrucción y a la policía haciéndose cargo del inicio de la investigación? Mira, yo no sé si exactamente a los jueces de Le instrucción. pregunto. Sí, yo creo, pero sí creo que la fiscalía de momento, por esta crisis institucional que lamentablemente vive, no todos los fiscales están al nivel de poder aplicar adecuadamente el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque el nuevo código, O hay varios signos de interrogación encima de la cabeza de varios fiscales, ¿no? muchísimos, ¿no? Y eso lo vemos en el día a día. Lo vemos cuando un juez, por ejemplo, no resuelve en el día, sino que dice, pues suspende, escucha los alegatos y dice, ok, en 2 días resuelvo. ¿Por qué? Si se supone debería estar en la capacidad de poder resolver en el momento. Como lo hizo el juez Alcócer, que muy bien, él resolvió en el día el tema de la prisión preventiva. No, es perfecto, pero no todos están en esa capacidad. Y yo creo que eso también es un problema de fondo vinculado al tema de la educación, Fabricio. No, lamentablemente, pues aquí muchos tienen título de abogado. La Junta Nacional de Justicia considera que una maestría hecha de manera virtual vale lo mismo que una maestría de Oxford, porque son maestrías finalmente. Sí, porque No, el papel dice porque maestría. el papel dice maestría, pero la realidad no es así. Entonces, esas cosas las tenemos que mejorar. Si no hay cambio respecto de la capacidad de las personas, no importa el código o el tipo de norma que pongas, no la van a poder aplicar adecuadamente. Y eso, pues sumado a esta crisis institucional del Ministerio Público, realmente no nos ayuda en la lucha contra la delincuencia. La delincuencia está totalmente organizada, pero las instituciones que la combaten están en una desorganización brutal. ¿No? Entonces, así no vamos a avanzar. Ahora, ¿que tiene solución? Yo creo que sí. Y yo por eso parto de la idea de que tal vez la solución pueda venir de parte de las universidades, que sean las universidades las que propongan ciertos cambios, ¿no? A veces una ¿Por reformula. ejemplo? Por ejemplo, fíjate, yo sí creo que sí es necesario, además de construir más penales, un replanteamiento en los tipos de sanciones. ¿De qué nos sirve mandar a un corrupto a la cárcel? Claro, todos dirán, no, pero es que está en la cárcel. Sí, pero ¿le duele realmente al corrupto? Por ejemplo, la señora Villarán, ¿le va a doler realmente la medida de arresto? Porque finalmente ella no va a ir a la cárcel, ¿no? O al señor Pedro Pablo Kuczynski, algunos dicen, bueno, discutible si es culpable o inocente, en verdad yo creo que es más claro en su caso que el fiscal no tiene caso, ¿no? No tiene teoría del caso. Pero imaginemos que sea culpable. Ya, igual, en su caso, ¿cuál va a ser el cambio, no? Yo creo que ahí hay otro tipo de sanciones Bueno, que se al pueden corrupto le duele aplicar. la plata, pues su billetera es lo que le duele más. Exactamente. Déjalo pelado. Exactamente. Que termine su vida, pues, misio como la cantidad de peruanos que estamos caminando por la calle, ¿no? Por supuesto, yo creo que va por ese lado donde tendríamos que encaminar las sanciones respecto a los temas de corrupción. O, por ejemplo, los estafadores. A un estafador, claro, sabe que va al penal, pero al final no es un delito como el homicidio, va a salir rápido. Pero ¿qué le duele? El bolsillo, ¿no? Entonces hay que pensar en tipos de sanciones distintas, ¿no? Y te cuento una experiencia, fíjate, un juez brasilero hace muchos años descubrió pues que había un estafador que ya era la segunda, tercera, cuarta vez que regresaba a su despacho para ser condenado, ¿no? Y que era inevitable, no iba a dejar de estafar. Montos pequeños, pero no iba a dejar de hacerlo. Y lo que dijo fue, mire, ¿sabe qué? Ya no lo voy a mandar a la cárcel a usted esta vez. Ah, no, dijo el estafador, qué bueno. No, usted va a tener una condena distinta. Va a tener servicios de prestación a la comunidad, que nosotros en el Perú también tenemos en nuestro código como opción, ¿no? ¿Y en qué va a consistir su prestación? Usted va a ir a prestar servicio a un hospital de donación de órganos. O sea, ¿pero para qué? Porque su labor va a ser hablar con las personas que pierden a un familiar para que acepten donar órganos a otras y seguir generando vidas. Oye, pasaron de 100 donaciones que se hacían al año en el hospital a 1000 donaciones que generaba ese hombre. ¿Por qué ese era su arte? Era floro el pata. Es que lógico, es que ese era su arte, con eso le estafaba. Entonces, encauzar las cosas, ¿no? Entonces, hay mucho, como te digo, de criterio y capacidad del juez, Entiendo. ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar. Doctora, pasemos al tema Martín Vizcarra, que lo sabemos, el viernes, bueno, nos enteramos al final de la jornada que no va a ir a prisión preventiva de 6 meses, sino, bueno, le han agravado un poco las restricciones, pero nada más. ¿Cómo vio usted el final del día, del rush de Martín Vizcarra esa vez? A ver, mira, desde el momento en el que el juez lo mandó a llamar para que estuviera presente en la audiencia y él se presentó, ya había ganado. Claro, porque con eso lo que estaba diciendo es, yo no me voy a escapar. Es más, mire, señor juez, usted va a discutir si hoy me manda a la cárcel o no. Y aquí estoy. Y si me manda a la cárcel, aceptaré. O sea, ¿me quiere decir usted que es probable que Martín Vizcarra sabía lo que iba a pasar?
A ver, yo pienso que él igual, obviamente, ¿no? Como suele pasar, tú finalmente no sabes qué es lo que podría resolver el juez. Es un ladino ese hombre sabe. Sí, es muy hábil, ¿no? Pero si hubiera sido otro juez, de repente como el juez Concepción Carguancho, ahí sí lo hubiera pensado, ¿no? Pero claro, el juez Alcocer es una persona que además es muy académico, no es una persona correcta, tiene una trayectoria en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y sabe perfectamente que el derecho penal se utiliza no como arma de venganza, ¿no? Sino al contrario, como un arma para evitar la comisión de delitos y que la persona no importa, finalmente todos somos iguales. Sí. Y eso es lo que ha hecho. O sea, lo que ha hecho es, además, fíjate, ha llevado la audiencia, a mí me parece muy bien, porque incluso el señor Vizcarra en algún momento pretendió mandarle halagos, le dijo, señor, continúe usted con eso, no se dirija a mí. Si sigue continuando, lo voy a multar. Y solucionado el tema, ¿no? Y continuó la audiencia. Entonces, y finalmente resolvió sobre la base de lo que habían presentado las partes. Eso es interesante, doctora, porque el señor Martín le puede caer mal a un montón de gente. Yo quería que se vaya a prisión, la verdad, y quisiera que sea culpable y se vaya a una larga temporada de prisión por todo lo que hizo, pero él se portó bien. O sea, él, a ver, no. Todo el mundo sabe dónde estaba, el tipo no se fugó, el tipo públicamente dice y ha respetado las cosas que le dijeron, no las incumplió. Entonces, Sí. poniéndome en el medio, no sé si había razón para mandarlo a una prisión Es preventiva. que, claro, te puede caer pésimo, pero ahí no aplicaba la prisión preventiva, ¿no? Y además, date cuenta de algo, el juez le preguntó varias cosas al fiscal. Le dijo, Por ejemplo. Por ejemplo, le dijo, además de que él estuviera en un terminal o en algún punto, una zona cercana a fronteras, ¿no? ¿Cuenta usted con algún otro elemento objetivo que le haga pensar que él se quería ir? Que, por ejemplo, trató de cruzar la frontera, algo así. Que fiscal, no, pues porque no existía. Además, por lógica, ¿no? Si él estaba en la frontera, si él tiene tanta facilidad para llegar a los puntos de frontera en nuestro país, ya se hubiera ido, pues. Si esa era la idea, ya se hubiera ido. No estaría aquí. Es un vivo Martín Vizcarra y tiene un buen abogado. No sé cómo se llama su abogado, ha venido acá. Me pareció bueno. No estoy hablando de Salas, estoy hablando del otro. No me acuerdo su nombre ahorita, pero me pareció un buen abogado. Bueno, evidentemente esa fue la estrategia y hasta ahorita le está funcionando. No sé si le va a terminar de funcionar para que al final del proceso sea declarado culpable o no. ¿Usted cómo ve esa situación? Ahora, mira, eso es otro tema interesante, porque si tú escuchabas la resolución del juez, que fue bastante larga, no estuvo hecha, yo creo, improvisadamente, sino que él resumió todos los elementos de prueba que existían al inicio. Y cuando tú lo ibas escuchando, tú al inicio decías, oye, ¿estoy en una prisión preventiva o estoy en una sentencia condenatoria? Porque si yo sumo todo lo que se ha dicho de él, Porque lo van a condenar. Sí, exacto, o sea, no está hablando bien de Vizcarra, digamos, para que la gente lo entienda. Exacto, o sea, daba todos los elementos que la Fiscalía había presentado y decía, oye, es que esto claramente sí acredita el delito. El asunto es que en la prisión preventiva no debatimos el delito, debatimos el riesgo de fuga o el peligro de obstaculización. Y claro, lo que él decía es, prácticamente yo lo que he entendido es, oiga, señor Vizcarra, usted, hay un montón de elementos en su contra, ¿no? Pero claro, es cierto, yo lo he llamado y usted está aquí. Por eso yo sí considero que, a ver, el caso de Vizcarra es sólido, a él lo van a condenar. Redondo, como decimos los periodistas. Redondo, ¿no? Doctora, yo le quiero agradecer, y no sin antes quiero pedirle un favor personal. Quiero que le dé un consejo a las mujeres jóvenes que están empezando a estudiar Derecho. Mi esposa está empezando a estudiar su segunda carrera, que es Derecho. Y yo estoy seguro que ella quisiera preguntarle un consejo, un buen consejo para comenzar. A ver, mira, yo creo que... Penalistas, ¿sabes? Que quieren ser penalistas. Claro. Una de las primeras cosas es... Perdón. O sea, básicamente iniciar... Lo que pasa es que ella quiere hacer penal. Mi esposa está empeñada en eso y a mí me parece espectacular ayudarla en eso. Entonces, quiero que me dé un consejito. Mira, yo creo lo primero, perseverar. ¿Por qué? Porque, a ver, es difícil. No es fácil. Hay mucho machismo. Hasta se me va la voz. ¿Sí? No se preocupe. De lo que recuerdo, todo lo que he tenido que atravesar. Sí, hay mucho machismo. Hay mucha discriminación respecto a las mujeres. Ahora ya se ha avanzado un poco, pero... En el derecho penal es así. En el derecho penal es así. Sí, es así, eso hay que tenerlo claro. Pero hay una gran cosa que a uno lo gratifica y en lo que hay que pensar. Después de la vida, yo creo que lo más importante que las personas tienen es su libertad. Y esa sensación que uno siente de haber defendido un caso justo y de poder realmente ayudar a las personas, o incluso, fíjate, hasta indemnizando, que es lo que me ha pasado ahora en Real Plaza. He tenido varias experiencias bonitas con mucha gente con la que nos hemos hecho amigos. ¿Por qué? Porque hasta el indemnizar cambia vidas. El derecho penal transforma vidas. Y si uno realmente es lo que quiere, hay que perseverar y hay que prepararse. Es muy importante adquirir una bazuca de conocimientos, porque es esa bazuca de conocimientos lo que nos va a permitir tener realmente una herramienta para poder
conseguir nuestros objetivos, ¿no? Doctora, muchas gracias. Ha sido usted Gracias muy a amable. ti. Que Dios la bendiga y que la siga teniendo con esa sabiduría y la prestancia para su chamba. Gracias a ti. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Ya volvemos con Tendencias con Pancho de Piérola.